La palabra a la diputada Marcela Sabat. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, honorable Cámara, hace algunos años un sabio hombre postuló que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Ese hombre era Nelson Mandela. Sin duda, Mandela ha sido uno de los grandes protagonistas de nuestros tiempos, conocido mundialmente por su lucha por la libertad y la igualdad étnica y su importante rol por la unidad sudafricana tras 27 años de cautiverio. La noticia de su fallecimiento nos ha sorprendido a todos, pese a que a su edad avanzada y a su enfermedad, que lo mantuvo 5 meses en estado crítico, hacían ver que era un escenario que tarde o temprano se produciría. Son muchos los factores que nos impresionan de este líder africano. No solo se trata de un abogado y un político, de un Nobel de la Paz o de un expresidente de Sudáfrica. Nelson Mandela fue, por sobre todo, esperanza para su pueblo, que supo darle sentido a toda una nación que con injusticia veía cómo el destino y oportunidades de cada persona dependían tan solo del color de su piel. Mandela vivió esta indignidad en carne propia. Había nacido en 1918 en un poblado de no más de 300 habitantes, al interior de Sudáfrica, y fue uno de los 13 hijos de su padre, que su padre tuvo como miembro de una familia poligámica que formaba parte de una tribu africana. Gracias a sus esfuerzos y sus dotes de líder innato, que comenzó a exhibir en distintas instancias, Madiba comprendió que su rol sería eminentemente público y se enfocó en la política. Eran los tiempos del apartheid, doctrina de segregación racial, que hoy nos resultaría francamente irrisoria. Además de militar en el Partido Nacional Sudafricano, gracias a sus estudios de Derecho, se dedicó durante la década del 50 a defender a ciudadanos de color frente a los abusos de autoridad sufridos continuamente por su pueblo. Lógicamente, su oficina fue clausurada al poco tiempo. Sabiendo que la causa de igualdad racial no podía ser únicamente nacionalista, Mandela lideró los contactos con facciones de otros países africanos. Producto de estas acciones fue detenido en 1962, enviado a una cárcel de la isla Robben y a pesar que se vio forzado a dejar su rol político, esta situación lo llevó sorprendentemente a convertirse en el líder de las masas que hoy recordamos. Con los años, Mandela se convirtió en el símbolo de la injusticia y lucha contra el apartheid. Su fama fue creciendo mientras su condena se extendía, así como su influencia en los asuntos públicos. Pese a que solo tenía derecho a recibir cartas muy esporádicamente, decidió terminar sus estudios de Derecho vía correspondencia. Lo cierto, señor presidente, es que no solo había crecimiento intelectual al interior de la celda de Mandela, también el mundo crecía a pasos agigantados. En otra parte del mundo caía el muro de Berlín, demostrando que el socialismo totalitario y la vía armada habían fracasado en su intento por generar una sociedad sin libertades, y casi en paralelo, en Sudáfrica, las posiciones más moderadas del presidente Klerk, asumido en 1990, lo llevaron a anunciar la liberación de Nelson Mandela. Una vez libre, Mandela tuvo la sabiduría, grandeza y sensatez de no tomar represalias en contra de sus antiguos opresores, sino que continuar construyendo un país en el que todos y cada uno de sus habitantes tuviera cabida. Con absoluta convicción y en democracia, se presentó a las elecciones presidenciales de 1994 y se convirtió en el primer presidente de raza negra de Sudáfrica. Desde esta esfera de poder pudo llevar a cabo su gran anhelo de reconciliación nacional. Producto de su longevidad, Mandela sufrió en los últimos años distintos problemas de salud, y no obstante a eso, se destacó por enfrentar la muerte tal como luchó toda su vida. La muerte, para él, señalaba enfático, la muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré por toda la eternidad. El legado de Nelson Mandela es profundo y muy extenso. Nos habla del sacrificio, de nunca rendirse, de creer en nosotros mismos,
y de luchar por nuestros ideales. Nos habla de valores como la fraternidad, la equidad, la dignidad humana y, por sobre todo, la libertad. Su vocación democrática y libre pensadora quedará plasmada por muchísimas generaciones, ya que Mandela consiguió lo que muchos de nosotros soñamos para países como Chile, una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos y en los que nadie nos mire distinto por el solo hecho de provenir de un origen diferente. Nelson Mandela es quizás uno de los más grandes del siglo XX, la definición pura del liderazgo, movilizar a los propios y a los contrarios al encuentro. Estoy segura que este liderazgo seguirá siendo inspiración para la humanidad entera. Madiba, el firmamento es tuyo, descansa en paz. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marcela Sabat. En esta forma ha concluido el homenaje que la Cámara de Diputados ha hecho al expresidente de la República de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, señor Nelson Mandela. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor embajador de Sudáfrica en nuestro país, señor Hilton Fischer, y de su asistente de prensa, la señora Jean Krasa. Muchas gracias. Iniciando el orden del